Hoy una máxima de 16 grados con el cielo despejado. Escúchame, si no pasara nada en el mundo, que pasan muchas cosas, yo dedicaría todo el piripipí, porque me tiene muy impresionado, más allá de cualquier ironía que se pueda hacer, que se pueden hacer, por supuesto, a la pelea entre Marcela Pagano y Lilia Lemoyne. Recién Debo contó, después cuando vengan Tamara y Gustavo, yo quiero narrar las cosas que se están diciendo. Pero si vos le agregás eso, la pelea entre el Presto y Danan, que son dos youtubers que fueron muy conocidos, creo que Danan, bueno, siguen siéndolo en algún momento, y que fueron de los primeros que apoyaron a Milei y hoy quedaron afuera, hace rato que quedaron afuera. Las cosas que están diciendo de Juliana Santillán, de Lilia Lemoyne, es como un nido que vos ves desde afuera. ¿Qué les pasa a esos tipos? Pero no tengo ahora tiempo. Por ahí, después cuando vengan Gustavo y Tamara, podemos hablar un poquito más de esto. A ver, distintos temas que hay en la mañana de hoy y son temas muy importantes. Tal vez lo históricamente más relevante sea todo lo que pasa alrededor de Cristina Fernández de Kirchner en estos días. Ustedes saben que hay una versión muy fuerte y muy confirmada por todos los colegas que escriben del tema. Todos, si no hay nadie del palo ideológico que sea que diga que esto no va a pasar. De todas maneras, hasta que no pase no es noticias, pero que es inminente la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Yo digo esto, pienso en lo poderosa que fue Cristina cuando fue 2 veces presidenta. El día ese que ganó con el 54-17%, aquella elección en el 2011, hace 14 años, y la veo al borde de ir a prisión, aun cuando sea prisión domiciliaria, y no puedo más que sacudirme por el dramatismo que tiene el episodio. Realmente es un episodio de magnitudes históricas por muchas razones. Una, porque es histórico que un presidente vaya preso. Cualquier presidente, un expresidente. Segundo, porque es histórico que un candidato competitivo vaya preso, un candidato, una candidata. Tampoco eso ha pasado. Tercero, porque ella es las dos cosas a la vez. O sea, están metiendo presa a una expresidenta y están metiendo presa a una candidata competitiva. Nunca competitiva a nivel nacional, es decir, alguien que podría competir para ser presidenta en 2 años, y tal vez una combinación de factores, porque hay balotaje y que yo podría dejarla en la presidencia. O sea, la justicia está interfiriendo. Con justicia no estoy calificando el hecho, interfiriendo en ese proceso. Hasta ahora, en los 40 años de democracia, hubo un mecanismo, deliberado o no, por el cual se definió que personalidades de la estatura de Cristina Kirchner, y no hay muchas, eran protegidas por el sistema. Por ejemplo, el caso más fuerte fue el de Menem. Menem fue preso unos días, algunas semanas, en primera instancia, sin condena firme por el caso de tráfico de armas a Perú y Ecuador, y de ahí en más la justicia dejó que pasara, pero la Corte cajoneó todo lo que fuera tomar la decisión definitiva para que él fuera preso, no se pudiera presentar. De hecho, creo que murió siendo senador, y si no, casi ahí, pero no terminó preso, nunca más nadie lo molestó en ese sentido. De la Rúa, habiendo muertes en el medio de la historia, habiendo, el caso de las coimas del Senado, que era escandalosa, murió en su casa, no tuvo ningún tipo, y así todos los presidentes. Candidato que fuera, qué sé yo, Macri tiene causas de corrupción que son muy importantes, no es que son pavadas. Cualquiera que mira ahí ve, a mí la que más me impacta, porque lo vi muy fundamentado, fue el caso del soterramiento de Sarmiento. Nadie ni siquiera lo cita a declarar. Por eso es un cambio de reglas de juego la detención de Cristina. Insisto, cuando tengo que opinar, opino. Estoy simplemente describiendo lo que creo que tiene magnitud histórica esto que estamos contando. O sea, por primera vez en 42 años de democracia sería detenido un candidato competitivo, una candidata, en este caso candidata, discúlpenme la utilización del género en este caso, y una expresidenta. De ahora en más, o sea, nadie en la política va a estar protegido de que esto ocurra. Esto abre preguntas sobre ella, por supuesto que sí. O sea, ella condujo un gobierno corrupto, un gobierno con sectores que eran muy corruptos. Ese gobierno con sectores muy corruptos, la corrupción que había, era conocida por ella, era tolerada, ella se beneficiaba de esa corrupción, fue armada por Néstor Kirchner, fue tolerada por ella. ¿Qué fue lo que pasó con esa es una pregunta muy fuerte sobre ella. Es una pregunta que, por supuesto, forma parte de la discusión, porque quienes creen que fue corrupta
y que sabía de su corrupción, naturalmente van a decir, me parece bien que alguna vez alguien con poder real termine presa porque cometió, toleró, condujo hechos de corrupción. Y por supuesto, quienes la quieren o quienes la defienden sostienen que no hubo hechos de corrupción y que se los hubo como cualquier gobierno y ella no tenía por qué saberlo, por qué saber los detalles de todo eso y que en todo caso la justicia tiene que probarlo y que no lo probó. Hay preguntas sobre el accionar del Poder Judicial, es decir, preguntas que son muy terribles sobre el accionar del Poder Judicial, sobre todo no tanto por la manera en que juzgó a Cristina Kirchner, aunque también se puede plantear, sino por la manera que no juzga a nadie más. O sea, todo aquel que es K y está sometido a un proceso judicial, la causa avanza. Todo aquel que es anti-K y está sometido a un proceso judicial, la causa no avanza nunca. O sea, no es que no avanza, ni siquiera lo llaman a declarar. O sea, son causas que mueren y mueren en sí mismos. Está en discusión el Poder Judicial mirándose a sí mismo. Ha habido hechos muy graves en los cuales participaron miembros del Poder Judicial, algunos de ellos que participaron de la causa de Cristina Kirchner, que tampoco han sido juzgados, porque la impunidad empieza a aparecer cuando vos mirás sobre alguien castigan y sobre los otros qué. Y ese doble estándar del Poder Judicial, que también se va a discutir, abre preguntas muy fuertes sobre si lo que hay es, aun cuando ella sea corrupta, si lo que hay es un hecho que tiene que ver con juzgar la conducta de alguien, o lo que hay es una persecución con la excusa de que la otra persona fue corrupta. Porque si hay muchos corruptos y vos elegís a uno solo, de un solo partido político para perseguir, tal vez no estés luchando contra la corrupción, sino que estás disfrazando de lucha contra la corrupción algo que en realidad es una persecución, que al mismo tiempo genera impunidad sobre otros. Todo esto que estoy diciendo, insisto, obviamente en las preguntas que uno está haciendo se deduce cosas que uno piensa, pero no estoy dando las respuestas porque es muy matizado, porque hay un momento yo pienso, si hago hincapié en la manera en que ella fue juzgada o en el doble estándar de la justicia, no estoy focalizando en algo que es muy importante para mí, que es la corrupción que hubo en el gobierno de Cristina Kirchner, que fue una corrupción muy fuerte, muy escandalosa y que derivó en algunos casos en hechos terribles como la tragedia de Once. Entonces no me da muchas ganas de mirar cómo procede la justicia, me da ganas de mirar sobre Cristina. Y cuando miro sobre Cristina, digo, pero me estoy olvidando de que estos tipos que la juzgan se hacen los repelotudos respecto de otros hechos de corrupción que son tanto igual, más, menos graves, eso es cuestión de opinión de cada uno. Entonces hay dos historias en paralelo que corren y que van a ser muy discutidas, y después lo otro, porque las dos tienen mucha entidad. Si hay una expresidenta corrupta, eso es de mucha entidad, y además es la líder de, qué sé yo, el 40% de la población, o sea, no es... Pero si hay una justicia que persigue con la excusa de velar, de castigar hechos de corrupción, también tiene una entidad muy grande y probablemente estemos ante las dos historias que se superponen. Lo tercero que hay, que es una discusión institucional muy delicada y que, insisto, como lo vengo diciendo, no tiene una salida clara, que es qué hacemos cuando vos tenés a alguien que es muy popular, que cometió hechos que merecen ser juzgados y tal vez condenados. Salgamos de la Argentina un minuto. Trump. Trump cometió hechos por los cuales debería estar preso, desde fraudes económicos hasta abusos sexuales. Pero al mismo tiempo, más de la mitad de la población de Estados Unidos decidió votarlo para ser presidente. ¿Qué tiene que hacer un sistema judicial ahí? Es un dilema, digamos, yo no pretendo resolverlo. Yo creo que entre que se aplique la justicia y se defienda el derecho de la gente a votar a quien quiere, prefiero lo segundo, pero no daría la vida por esto. Me doy cuenta que es un dilema tremendo para un sistema, para una democracia. Estados Unidos lo resuelve el sistema, no importa quién toma la decisión, habilitando a Trump. La Argentina está por resolverlo corriendo a Cristina en medio. Brasil lo resuelve. Y qué sé yo, lo mete gana Lula. ¿Bolsonaro hubiera ganado contra Lula? Tuvo que ganar a Haddad. Ahora le prohíbe a Bolsonaro presentarse. Bueno, evidentemente mucha gente quiere votar a gente que no puede votar. ¿Cómo afecta eso la democracia en Brasil, en Estados Unidos, en la Argentina? Son preguntas. Lo que vamos a hacer en esto, porque realmente tiene una entidad lo que está pasando con Cristina, y un drama y una fuerza que tiene para todos los que vivimos en la Argentina, que lo que nosotros tenemos que hacer, me parece, además de analizar, tratar de ayudar a pensar, pensar sin tomar partido, o tomar partido al que te dice el corazón y en los términos respetuosos, porque se juega mucho para mucha gente en esto. La gente que la ama a Cristina, no sé si tiene muchas ganas de pensar cuando su líder va a estar presa.
y la gente que cree que la lucha contra la corrupción es muy importante para que la democracia sea sana. Y claro, no sé si tiene ganas de mirar mucho qué pasa con la justicia y el doble estándar. Y nosotros tenemos la obligación de tratar de contar, de pensar, con lo cual van a ustedes escuchar en estos días o en estas semanas, o el tiempo que dure este debate, distintas opiniones. Por ejemplo, ayer estuvo a la tarde con nosotros María Eugenia Talerico. María Eugenia Talerico está convencida que está bien que vaya presa. Te admite que la justicia tiene doble estándar, te admite un montón de cosas, pero te dice, mira, el régimen de corrupción fue tan grave y está tan probado que alguna vez hay que empezar, y a mí me parece muy bien el fallo de la Corte. Hoy probablemente salga, ahora a la mañana, alguien que está muy cerca de Cristina, explicando por qué ese enfoque es un enfoque incorrecto. Lo que estamos viviendo es una persecución como la que vivió Perón en el 55. Tal vez algo de eso haya también. Bueno, todo eso va a ser nuestra cobertura. Es un programa de radio, tampoco es una enciclopedia, pero vamos a tratar de que ustedes puedan escuchar distintas posiciones sobre este tema que, insisto, entiendo las visiones lineales, no son las mías, por lo menos, qué sé yo, de intento que no lo sea de la mayoría de los temas. O sea, es un tema muy complejo y para mí de una dimensión monumental. Reinstala a Cristina nuevamente en el diálogo de todas las familias, o de muchas familias, en muchas cosas. Che, Cristina va presa, ¿y vos qué pensás? Bien, es una chorra. Otro dice, no, la están persiguiendo. Y eso no se va a decir con poco énfasis, se va a decir con mucha energía. El que dice bien es una chorra y el que dice la están persiguiendo lo va a sentir bastante fuerte. Con lo cual va a ser difícil también la discusión, o imagino que va a ser difícil. A ver, Cristina habló ayer y dijo algunas cosas. Escúchala. Un gobierno cachivache. Finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar que lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos. A ver, escuchá un poquito más de Cristina ayer, dale. Este grupo hegemónico económico que un día está en la siderurgia y ahora está en Vaca Muerta, el grupo hegemónico Clarín, que no deja de... A los argentinos le va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Escuchala un poquito más, dale. Mientras caminen por la calle, libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. A ver, escuchá un poquito más a Cristina, dale. Siempre el de arriba decide cómo y sí, mirá, sí, por eso estoy sentada acá. Porque yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Una fusilada que vive, yo creo que es una referencia a una frase de Operación Masacre, el libro de Rodolfo Walsh, donde habla de uno de los fusilados que no sobrevivió al fusilamiento. Para quienes son jóvenes o para quienes por ahí no están al tanto, Operación Masacre es un libro que hizo muy famoso a un escritor llamado Rodolfo Walsh, que terminó siendo montonero y que muere detenido y desaparecido durante la dictadura militar después de haber hecho una carta que mandó por correo a un montón de gente, entre ellos medios de comunicación, describiendo lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento. Rodolfo Walsh en aquel momento escribe sobre los fusilamientos de José León Suárez. ¿Qué fueron esos? Había un grupo de suboficiales que intentaban sublevarse contra el golpe antiperonista de 1955 y los captura el ejército y los fusilan José León Suárez. Uno de ellos
pese a haber estado en los fusilamientos, por ahí tengo alguna imprecisión, sobrevive y era el fusilado que vive. Cristina se compara, como muchas veces desde el quilombo con el campo de 2008, ella va construyendo un relato donde el 55 aparece como un elemento central. Los gorilas que vienen a hacer un golpe de Estado y persiguen al peronismo son los mismos que ahora me hacen esto y esto otro y esto otro y esto otro. Y finalmente la construcción de ese relato, ella como una nueva imagen de aquel Perón de 17 años que fue perseguido y fue proscripto y que tuvo que estar exiliado 17 años hasta que volvió y fue elegido presidente, ella se proyecta aquella imagen sobre ella misma, y entonces permanentemente desde el 2008 para acá viene haciendo referencias donde reconstruye el 55 con nuevos actores y nuevas actrices, y ella en ese mundo es la perseguida por el antiperonismo, los sectores del privilegio, etcétera, 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 y todo lo que pasa no tiene que ver con algo que ella haya hecho mal, sino con las cosas que ella hizo bien en términos de distribución del ingreso, afectación de intereses corporativos o de las grandes empresas o de los sectores más de riqueza concentrada en la Argentina. Ese relato, donde aquel Perón revive en esta Cristina, va a aparecer, por lo menos para los seguidores de Cristina, fortalecido por la decisión que está por tomar ni siquiera la Corte Suprema, los restos de la Corte Suprema, porque quedan 3 tipos ahí, y 3 tipos convalidan una sentencia que, si vos ves quiénes participaron del proceso, hay muchos jueces y fiscales que por lo menos da para hacerse preguntas sobre su connivencia habitual con sectores que ella denuncia. O sea, es toda una cosa que va a generar tanto y tanto para discutir que, nada, por la magnitud del hecho de que estamos hablando. 8:24 minutos de la mañana y pasamos a distintos temas de la mañana de hoy. A ver, hay un tema que nosotros venimos tocando desde ayer, pero que tiene repercusión desde el jueves pasado, que es la muerte, el asesinato de Tiago Correa, el nenito de 7 años, que fue muerto por la bala de un policía muy jovencito, 21 años, policía federal, Facundo, que está detenido bajo la carátula de homicidio con dolo eventual. ¿Qué significa homicidio con dolo eventual? Que alguien comete una acción y debería verse, era lógico que tendría que haberse representado que esa acción podría generar un homicidio, alguien podía morir por lo que hacía. Y esa carátula fue agravándose porque empezó siendo, la carátula era legítima defensa. Exceso de la legítima defensa. Bueno, ahora es homicidio eventual. ¿Por qué pasó esto? Porque el fiscal vio que, a ver, la situación ustedes la conocen, o si no se los recuerdo, estaba en La Matanza, en una zona muy peligrosa, él con su mamá. 4 asaltantes desaparecen, los asaltan, y cuando se están yendo, él dispara 11 balazos. Uno de los balazos da en la cabeza de un nene que está a 2 cuadras, o sea, una mala suerte terrible, un drama para todos. Primero para la familia del nene, después para el policía que lo mata, que salga como salga del juicio, esa cabeza va a tener que sobrevivir a eso que hizo. Y en el medio creo que hay un asaltante muerto, 2 malheridos y otro prófugo. Y el fiscal lo que ve es que la mayoría de los disparos, en una zona donde había gente además, se producen cuando estaban huyendo. O sea, ya el riesgo de vida no era en términos de defenderse, sino en tirarles para frenar su huida. Y entonces eso, el fiscal lo corresponde, no, ahí vos tendrías que haber dado cuenta que estabas por matar a alguien o que podías haber matado a alguien, y ya la causa se te complica mucho. En ese contexto aparece Bullrich, y no solamente Bullrich, sino Alonso, me falta el nombre, Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, bancando lo que hizo Facundo, el policía. Bullrich, a ver, escúchenlo un poquito a Bullrich, dale. ¿Qué acaba de decir el fiscal? La verdad que estoy indignada con el fiscal. El fiscal dice que es exceso en la legítima defensa, pero después dice que es con dolo eventual. Es decir, que el policía, de alguna manera, con esa carátula, fue a matar, tenía intención de matar a Tiago. ¿Dónde vive ese señor? Es mentira, el dolo eventual no es eso. El dolo es cuando, efectivamente, yo vengo con un revólver y lo mato a Jairo. Y no hay forma de pensar que no fue con intención. Ahora, si vos lo que haces es defenderte o atacar a un grupo de asaltantes,
y matás a otra persona, no es el dolo. No, el dolo eventual es otra cosa. Te tendrías que haber representado que por la manera en que actuaste alguien podía morir. Es totalmente distinto a lo que dice Bullrich. Y Bullrich presiona a la justicia a favor de Facundo, como lo presiona también el gobierno bonaerense, en este caso Javier Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Como muchas veces Bullrich ha presionado a la justicia, qué sé yo, cuando fue una de las últimas manifestaciones de jubilados, que detuvo a más de 100 personas y la jueza dijo, acá no tengo ninguna prueba, ¿cómo voy a tener gente? Porque Bullrich lo dice. Cuando la jueza los libera, empieza la campaña, la jueza K. Después la jueza lo que hace es detener gente sobre la que había prueba. O sea, se acabó el argumento de que no quería detener gente. Quería detener gente con pruebas, no a la que dijera Bullrich. Bullrich defendió a Rafael Nahuel. Bullrich no hizo ninguna autocrítica respecto de la muerte defendió a los asesinos de Rafael Nahuel. Ninguna autocrítica respecto de la desaparición y finalmente aparición de Santiago Maldonado, sobre cómo actuó Gendarmería. Eran 6 pibes que estaban cortando una ruta, uno se ahogó y nunca escuchamos, lo único que escuchamos son justificaciones, defensas y operaciones sucias respecto de esto, tratando de intoxicar a la prensa con noticias que eran falsas. Bullrich, me acuerdo de la cobertura de Paz cuando detuvo una célula terrorista que era un peluquero, un pobre gente, y ella haciendo conferencias de prensa que Servini cubría y dijo, che, esto no nada que ver con nada. Hizo prensa diciendo que había detenido a un narcotraficante cuando habían detenido a un tipo que tenía talco, no cocaína. La cantidad de barbaridades que uno ha escuchado. Dijo que un policía que ya está procesado, que había gaseado a una nena en una manifestación, era porque la nena se había interceptado, los manifestantes lo habían interceptado para que la nena fuera gaseada, el policía ya está procesado. O sea, la cantidad de mentiras que dice Bullrich. El otro día dijo, hay anarcos kirchneristas en la marcha de jubilados, sin identificar a nadie, por supuesto. Es decir, es alguien que construye su imagen política y la construye bien, porque la gente la está bancando, con mentiras. Es una mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira, con mentiras, con dobles verdades. A mí me tiene muy impresionado el personaje, porque las conozco, y cada vez me parece más impactante el nivel al que puede degradarse un ser humano para trepar, que finalmente es lo que uno ve, y finalmente lo que fue siempre, porque siempre, toda su vida, cuando uno repasa las vueltas que dio, cómo saltaba de un lado a otro, las operaciones que hizo, qué sé yo, eso es Bullrich, y lo ves en esto también. Por supuesto que la justicia tiene que actuar, y actuar considerando que el policía actuó en una situación de muchísima tensión, y que es un policía joven, y que tal vez un policía a esa edad debe tener más preparación, no la que le da Bullrich, sino preparación de verdad para ser un policía, utilizar un arma en esas condiciones, y tal vez debería ganar más, no lo que le paga Bullrich, también debería vivir en un lugar más seguro, no en el lugar que puede vivir por lo que le paga Bullrich. Es decir, hay un montón de situaciones de contexto que, si yo fuera juez o fiscal, miraría con mucho cuidado cuánto le corresponde de pena o cuál es la situación de Facundo, porque la verdad que la situación de Facundo es muy terrible. Ahora, prejuzgar de que es inocente como prejuzgar que es culpable está mal, porque hay un nene muerto. Entonces, utilizar ese nene para hacer campaña política, ¿qué agrega a la defensa de Bullrich? Si la justicia va a hacer lo que se le cante a las pelotas, independientemente de lo que Bullrich diga, como se ve en este caso y en tantos otros, lo que agrega son porcentajes de apoyo a la imagen de ella. O sea, es una persona que está mirando básicamente en esa dirección y en ninguna otra. Y tal vez eso lo defina como una política eficiente. Después, como ser humano, bueno, cada cual tiene la visión que tiene. En la cantidad de quilombos, líos, temas que hay en la mañana de hoy, aparece Los Ángeles. Es decir, Los Ángeles, ¿qué significa? La ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, una ciudad donde la presencia latina es muy importante y que está sufriendo mucho por los niveles de deportaciones. Trump se ha propuesto deportar 3.000 personas por día, estamos hablando de 1 millón de personas por año, y además haciendo todo un espectáculo de todo esto, o sea, capturando gente en cualquier lado sin mirar demasiado, gente honesta que no hizo nada. Mis abuelos, los abuelos de Jairo, los abuelos de Yami, los abuelos de Balma, los abuelos de Luisa hubieran sido deportados bajo estas condiciones. La forma en que se construyó Estados Unidos y la que se construyó la Argentina, por ejemplo, lleno de inmigrantes que le dieron tanta potencia a nuestros países. Cuando se habla de Estados Unidos como una sociedad la parte virtuosa, se habla de melting pot, o sea, el recipiente donde todo se mezcla.
¿Qué significa? Que de repente entraban italianos, entraban irlandeses, entraban judíos, entraban polacos, entraban no sé, ingleses, de todo tipo, y africanos que estaban de otra manera, pero finalmente eran, después de mucha lucha, incorporados a la vida norteamericana. Y viene alguien y dice, voy a deportar a todos. Voy a deportar a todos. ¿Saben en qué se parece esto? Porque esta gente se enoja cuando uno los compara con el nazismo. En la época de los nazis se hablaba de los judíos, pero los judíos básicamente eran los inmigrantes. Eran los inmigrantes que venían de zonas pobres, que era Europa del Este. Entonces los tipos dicen, estos tipos están entrando acá, hay que hacer algo, matémoslos, deportémoslos, saquémoslos de encima. Claro, vos decías, pero ¿no había judíos antes en Alemania? Claro que había judíos, como había latinos de hace 3 generaciones, o inmigrantes de hace 3 generaciones. Entonces también persigámoslo porque esos tipos están disfrazados de alemanes, pero son judíos en realidad. Entonces era una lucha contra los inmigrantes, en ese caso judíos. En Estados Unidos es contra todos los inmigrantes y básicamente latinos. Entonces, como en Los Ángeles empieza a haber protestas, porque nada, las familias se dividen, gente que votó a Trump, no son tipos ni de izquierda ni nada, están desesperados porque están sacándole a sus parientes y lo están mandando a otros países, algunos además países donde fueron perseguidos políticamente, una cosa de una inhumanidad, crueldad espantosa. Y que es noticia no solamente por lo que pasa, porque bueno, empezaron las manifestaciones, Trump manda marines. Cuando Trump manda marines, se incendia Los Ángeles. Bueno, hay autos incendiados, hay imágenes realmente muy violentas. Y hay, y él con su discurso todo el tiempo, sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta. Y está Estados Unidos sacudidos por esto. Un ejemplo de cómo está sacudido es lo que dijo Gloria Estefan ayer. Gloria Estefan, ustedes quizá la conozcan, es una cantante muy famosa, de origen cubano, y una de las miembros más destacadas culturalmente de la comunidad cubana de Miami. O sea, los anticastristas no son sospechosos de nada, no son comunistas, salvo para Milei, que seguramente Gloria Estefan sea comunista, pero para el resto del mundo no es comunista. Entonces, Gloria Estefan lo que está hablando es de la humanidad, y escuchen lo que dijo ayer. No reconozco a mi país en este momento, y no son las personas en el país. No entiendo por qué hay que perder la humanidad en manteniendo lo que hay que tener inmigración legal y todo, pero en el avión viniendo yo hace 3 días de Las Vegas, no nos dejaron bajar, en la ventana yo miré y vi que había un policía en la puerta y digo, entraron, había una señora 2 rows detrás de mí con un bebé, le quitaron el bebé de sus manos, la mujer empezó a llorar, el bebé empezó a llorar, se llevaron el bebé afuera del avión, después vinieron más agentes, se llevaron a la señora del avión. Cuando salgo, la tenían sentada a ella con los agentes y el bebé en un coche separado de ella. ¿Cuál era la necesidad de sacarle de los brazos el niño a esa madre si de todas maneras iban a salir ambos? Esas cosas no podemos olvidarnos de tener humanidad en todo momento y me asusta y por eso era importante para nosotros poner algo positivo en el mundo con la música, resaltando el amor, la conexión, las raíces, estar orgulloso de quiénes somos y gritarlo a los 4 vientos con música en español. A ver, hay días que se acumulan mucho las noticias y que uno no da abasto realmente en el tiempo que tiene. El tema de la detención de Cristina Kirchner, el tema de la discusión sobre Facundo, el policía que mató a Tiago, obviamente involuntariamente, pero que tuvo una actitud que, según el fiscal, debía haber previsto que esa era una consecuencia realmente muy posible de lo que estaba haciendo. El tema de Los Ángeles y las deportaciones masivas en Estados Unidos. Se le agrega otro tema que en un rato vamos a charlar un poco más extensamente, pero vieron cuando uno de repente hay un día que ve las 2 caras de un modelo económico. ¿Qué es lo que viene contando Jairo y tratando de entender nosotros cada día? Es un modelo económico que en lo inmediato está dando algunos frutos positivos, pero que genera muchas dudas sobre el costo de mantenerlo. Ayer se vio eso claramente, porque por un lado la inflación mayorista, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6, con lo cual se presume que en los próximos días conoceremos por primera vez en muchos años una inflación menor a 2% a nivel nacional, y por otra parte la industria y la construcción creciendo fuertes. Por otra parte, y al mismo tiempo, el gobierno anunciando que va a tomar más deuda todavía para tratar de incrementar las reservas, porque si no los dólares se le van.
Entonces vos ves por una vez más la deuda creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y vos decís, ¿y esto quién lo va a pagar si no estamos generando riqueza? Y el hecho de que contraigan deuda es la consecuencia obvia que no generamos riqueza, porque si generáramos riqueza podríamos pagar o podríamos incrementar las reservas o pagar la deuda con la riqueza que generamos, pero estamos todo el tiempo viendo que los bancos, que el Fondo Monetario, que los organismos internacionales, ahora que por vía de bonos, entonces vos decís, por un lado tenés una economía que pareciera dar señales que funciona en base a un sostenimiento artificial que vos decís, ¿dónde termina esto? Por lo que yo entiendo y vi siempre, tengo todos los motivos para pensar termina mal. Decime una vuelta de esto, Jairo, dale. Sí, hay un vínculo directo entre el dólar que el gobierno necesita en términos electorales y la decisión de acumular reservas por la vía del endeudamiento. El Fondo Monetario, cuando te dio la plata, te dijo, che, y ahora empezá a comprar dólares mientras el dólar cotice libremente dentro de la banda y vos vas comprando dólares ahora que hay oferta. Eso va a ser igual que el dólar vaya tal vez de 1.200 un poco más para arriba. El gobierno firmó el acuerdo con el fondo y se desentendió de esa suposición que había hecho el fondo y dijo, yo no voy a comprar dólares porque voy a tener que reconocer un dólar más alto. Voy a comprar solo si llega a 1.000 o a 9.87, que está ahora, que es el piso de la banda. Nunca llega ahí, de hecho el consenso es que esté de ahí para arriba donde está ahora. Entonces apareció el ruido del Fondo Monetario, de todos los economistas, diciéndole, no está comprando reservas. Fíjate que iban a ser 50.000, no son 50.000, te dieron el préstamo y empezaron a caer y tenés pagos para adelante. No hay revisión del fondo ahora, te la postergan porque no estás juntando los dólares. Respuesta del gobierno, voy a traer los dólares vía endeudamiento para no convalidar un dólar más alto comprando dólares en el mercado. Y si tengo que darle más beneficios, aún generándome riesgo en el futuro, lo voy a hacer completo. ¿Cuál es la novedad ayer? Además de que el gobierno dijo, me prestan 2.000 palos los bancos en un mecanismo de préstamo al Banco Central que se llama repo. Voy a pedir 1.000 palos por mes de deuda desde el Tesoro, pero para que entren los residentes y los no residentes, sobre todo, o sea, los inversores extranjeros, voy a sacar una medida que puse hace 2 meses, que era que se tienen que quedar por medio año en el país para evitarme una entrada y salida rápido. Se ve que no había gente entrando si tenían que quedar 6 meses. Le dice, bueno, tráelos y te vas cuando vos quieras. El traelos es que le traen los 1.000 palos por mes que dice el gobierno va a tomar deuda. El gran interrogante es si en algún momento, como le pasó en las otras administraciones, por ejemplo a Macri, en algún momento se van a querer ir y el impacto que va a tener eso sobre el dólar. A ver, si yo fuera un inversor diría, estos son señales de desesperación, no de solidez del plan económico. Pero por ahí me conviene. Y por ahí me conviene, pero me conviene si puedo salir al minuto, si no... Es que todo esto es una apuesta que tiene una jugada, que es, el gobierno te dice, entrá que esto está cambiando, en octubre le ganamos la elección a la oposición, baja el riesgo país y ya las reservas no me van a hacer falta juntarlas porque voy a empezar a refinanciar. Está todo atado a eso, no subir el dólar para que pase eso, traer reservas vía endeudamiento para no tocar el dólar y que pase eso. Y eso por ahora el riesgo país no lo está reflejando. Entonces es una especie de círculo que o le sale bien y masterclass de Caputo, que va a explicar las medidas hoy en el stream de Carajo y no en una conferencia de prensa. Todo pensado en términos financieros. Financieros y electorales. Sí, está bien, por eso. En términos ¿qué sé Sí. yo? Bueno, en cualquier caso, seguiremos conversando, por supuesto, de esto. Hay otro capítulo más, que es Milei en Israel. Milei llega al muro de Berlín, al muro de los lamentos, y le agarran una especie de contorsiones, una especie de ataque emotivo. Yo he estado 5 veces en el muro de los lamentos. Nunca había nadie que tenga los ataques emotivos que tiene Milei ahí. Se agarra al muro y se pega con la cara al muro y empieza. ¿No lo hacen todos los que van al muro de los lamentos? No, es una cosa mucho más personal, íntima, tranquila. A veces bailan, pero esa historia de euforia, de que como cuentan, a él siempre entra en un escenario y empieza a sacudirse, bueno, y que se agarra así como se agarra, no sé, es muy raro. Además, mucho más no siendo judío. Yo soy judío, conozco muchos judíos, no conozco a ningún judío tan judío como Milei, que no es judío, o sea, es una cosa muy rara. Y después, las personas se dividen de distinta manera, hay distintos conjuntos, qué sé yo soy judío, pero por supuesto tengo más que ver con Yam y con Jairo, que no son judíos, que con esos judíos religiosos que bailan alrededor de Milei. En Israel, los judíos religiosos son judíos que son una minoría, pero muy influyente, porque como ningún partido logra la mayoría, los judíos religiosos condicionan desde hace mucho tiempo a cualquiera que gobierna, porque sin ellos no puede formar partido. Son como el fiel de la balanza. Entonces, en base a eso, han condicionado muchas políticas. Quizá la peor política que han condicionado, son varias, pero una de las peores es que, como creen que Israel tiene que ser mucho más grande de lo que es,
todo el tiempo fuerzan al Estado de Israel a mandar soldados a proteger a los colonos que se meten en territorio ocupado, territorio que fue ocupado por Israel en 1967 y que está lleno de palestinos, y entonces ponen como pequeñas poblaciones rodeadas de militares que los mandan porque los tipos tienen tanta influencia política, y entonces generan una situación de tensión terrible en zona que hasta hoy por lo menos es territorio ocupado, ni siquiera lo ha anexado Israel. Entonces funcionan como pequeños grupos, algunos son muy violentos, y si algo explica el aislamiento internacional de Israel en este momento como consecuencia de la brutal respuesta al ataque terrorista de Hamas, es esa alianza entre Netanyahu y los judíos religiosos que reaccionaron ayer a Milei. El resto de la población además los rechaza, o algunos los rechazan, muchos los rechazan, porque sus hijos no van al ejército, con el argumento que tienen que estudiar la Torá. Y yo he visto discusiones en televisión donde gente como esta que rodeaba ayer a Milei, que a mí me parecen que son muy interesantes para entender cómo era el mundo hace, no sé, 500 años. Pero cuando vos hablás, es decir, son gente muy autoritaria, que tiene una visión de vida que no tiene nada que ver con el liberalismo, nada que ver, los hijos tienen que hacer lo mismo que los padres, lo mismo que los abuelos, y así sucesivamente. Es decir, cada cual, ¿no? Pero digamos, yo te digo como los veo como persona laica. Yo he visto tipos diciendo, alguien dice, che, ¿por qué tu hijo no va al ejército como el mío? ¿Por qué no arriesga su vida? Mi hijo reza para que el tuyo no le pase nada, le dice el religioso al laico respecto de eso. Para mí el nivel de violencia que está ejerciendo en Gaza el Estado de Israel en parte tiene que ver con esas personas que son resistidas por muchas otras gente que vive en Israel y que tiene una mirada tremendamente crítica de Milei y de las personas que rodean a Milei. O sea, yo tengo, en términos de coincidencias como ser humano, aún siendo judío, digamos, tengo muchas coincidencias con montones de gente que son laicos, que piensan distintos, que pueden ser con toda la gente que me rodea, que con esas personas que piensan diametralmente opuestos sobre cómo debe ser el mundo que yo. Tal vez yo esté equivocado. Entonces yo cuando lo veo a Milei rodeado de esos religiosos ultras, en la manera en que viven, en la manera en que se visten, etc., siempre consideré que estaban muy lejos mío desde chico, porque no tengo nada que ver con eso. Pero puedo hablar, por supuesto, y cada cual, y también tengo que ser respetuoso, pero estoy muy lejos de todo eso. Lo veo a Milei ahí alrededor, me parece muy lógico, Me parece que es un fanático rodeado de personas que tienen una mirada ultra de esto. Y no me siento para nada cómodo ni orgulloso como judío de que Milei diga estoy con ustedes. Me parece que ni quienes rodean a Milei, ni Milei a mí me representan. Imagino que a muchos judíos sí los representa y se deben sentir orgullosos. Bueno, en mi caso no es el caso. Para mí es algo que es totalmente lejano a mí y lo miro y me parece que lo que hay ahí es algo que para la humanidad no es bueno. Me parece ni para Israel, ni para el pueblo judío, ni para la humanidad. En cualquier caso, cada cual con su opinión. Como siempre, 8:45, la temperatura te la cuenta Yami Segovia y te regala la primera canción de la mañana. Tenemos de